Muy buenos días, feliz Santo Sábado, que el Señor los bendiga. Gracias por acompañarnos. Estamos aquí en Guaral. Es un sábado muy soleado. Desde muy temprano las aves nos despertaron con su canto y estamos felices de compartir con ustedes. Hoy vamos a compartir, no la escuela sabática, no vamos a compartir hoy la escuela sabática. Hoy vamos a pasar a estudiar un tema que nos vamos a alargar hasta las 11:50, más o menos. Vamos a poder terminar a tiempo. Ya son las 10:25 de la mañana y he preferido que estudiemos este tema que creo que es importante para nuestra vida. Comúnmente nosotros compartimos la escuela sabática todo el tiempo y les he hecho un comentario cuanto a lo que creo de la escuela sabática. A veces repite demasiado el tema, le da mucha vuelta y, y casi las verdades que se presentaban hoy eran de una lección pasada que se llama La esperanza del Antiguo Testamento y es la esperanza del Nuevo Testamento, que es casi un mismo mensaje con diferentes ejemplos. Así que hoy vamos a estudiar un tema que escogí. Antes de entrar en el tema, vamos a dejar algo para el futuro. Justo el día de ayer se terminó una reunión que ya se ha hecho conocida, la COP27, que es una reunión de líderes mundiales que en esta ocasión citó a líderes mundiales de diversas religiones para hacer una ceremonia de arrepentimiento. Ellos le llamaron un llamado a la justicia, un llamado a la justicia climática. Esto se dio el pasado 13 de noviembre en esta ceremonia de la COP27. Lo curioso que fue celebrado en el monte Sinaí en Egipto y se reunieron para establecer los 10 mandamientos de la justicia climática, establecer unos nuevos mandamientos. Algunos líderes religiosos ven en esto un llamado al ecumenismo religioso, usando el cambio climático. Si bien es cierto, la sierva del Señor dice de que el clima y lo que está pasando en el mundo, ella lo profetizó, será un pretexto para hacer un llamado para guardar el falso día de reposo. Ya lo había escrito hace un tiempo atrás el Papa de turno, Francisco I, en cuanto al llamado a cuidar el medio ambiente y de que esto que está ocurriendo del cambio climático no es otra cosa que los juicios de Dios, la venganza de la madre naturaleza, así lo presenta él. Y nosotros creemos que luego sigue un llamado a obedecer a Dios guardando el día que ellos establecieron. Así que las profecías se cumplen delante de nosotros. Vamos a hacer un estudio más amplio en cuanto a esto, pero se los decía para los que no estaban informados, hay mucha información que se da en las redes sociales. Mi consejo siempre va a ser que toda la información que se da en redes sociales sean filtradas por la palabra de Dios. Bien, vamos a entrar en el tema de hoy. El tema de esta mañana lo he titulado Las batallas del cristiano. Las batallas del cristiano. El apóstol Pablo presenta al cristiano como en una guerra, en una batalla, una milicia. Y ciertamente creemos de que el cristiano se encuentra, desde que nos hacemos cristianos, nos encontramos en una lucha. Y este es el tema que vamos a desarrollar en esta mañana. Martín Lutero estaba preocupado por la educación de la gente de su tiempo, así que él emprende la tarea de escribir lo que se llamaría el Catecismo Mayor. Era un catecismo, un libro de enseñanza para el clero.
Así que en diciembre del año 1528, mientras aún estaba preparando el Catecismo Mayor, Lutero tiene la idea de preparar otro catecismo que le llamó el Catecismo Menor, que era dirigido para el pueblo en general. Así que en el año 1529, él completa este catecismo y lo hace accesible al público. El Catecismo Menor, que fue escrito, como les dije, para usos de familias sencillas, mientras aún terminaba el Catecismo Mayor, es lo que Martín Lutero utiliza para dar consejos en cuanto a educación, en cuanto a oración, y en una parte del Catecismo Menor, donde Martín Lutero comenta el Padre Nuestro, frase por frase, él escribe lo siguiente: en la sexta petición del Catecismo Menor, en la frase "y no nos dejes caer en tentación", Martín Lutero dice, ¿qué quiere decir esto? Dios en verdad, Dios en verdad no tienta a nadie, pero con esta petición le rogamos que nos guarde y preserve. Y Lutero dice, a fin de que el diablo, el mundo y nuestra carne no nos engañen y seduzcan, llevándonos a una fe errónea, a la desesperación y a otras grandes vergüenzas y vicios, y aun cuando fuéremos tentados a ello, que al fin logremos vencer y retener la victoria. De aquí en adelante usted va a encontrar que estas expresiones, el diablo, el mundo y nuestra carne, es utilizado por Martín Lutero. Martín Lutero estaba convencido de que existen tres enemigos, una triada de enemigos que se enfrentan a los cristianos y que finalmente los derrotan y los vencen. Y cada uno de nosotros hemos sido vencidos por alguno de estos tres grandes enemigos del cristiano. Lutero entendió que cuando hizo esta lista, el mundo, la carne y el diablo, que aunque él hace una distinción entre estos tres enemigos particulares, también Lutero entendía que los tres estaban íntimamente relacionados, íntimamente ligados el uno con el otro. Y desde esta idea o esta expresión que utiliza Lutero o que acuñó Martín Lutero dentro de la teología, que la sierva del Señor, Elena de Guay, toma esta misma idea de los tres enemigos del cristiano y dice en el libro La Educación Cristiana en la página 223, La Educación Cristiana, página 223, los males condenados en la palabra de Dios deben ser vencidos. Tenéis que batallar individualmente contra el mundo, la carne y el diablo. Lo mismo que escribió el gran teólogo reformador Martín Lutero, ahora la sierva del Señor lo expresa en el libro La Educación Cristiana y dice, tienes que batallar individualmente contra el mundo, la carne y el diablo. Otra cita más donde ella utiliza esta expresión, Testimonio para los Ministros, página 445. Los que venzan el mundo, la carne y el diablo serán los favorecidos que recibirán el sello del Dios vivo. Los que venzan el mundo, la carne y el diablo recibirán el sello del Dios viviente. Y una cita más. En la matutina Alza tus ojos, en la página 176, dice, me temo que no se haya mantenido una lucha. ¿Qué expresión usa? ¿Qué lucha tenemos que mantener? ¿Qué entiende usted por algo agresivo, algo fuerte, duro, violento? Me temo de que no se haya mantenido una lucha agresiva contra el mundo, la carne y el diablo.
Si hemos de empeñarnos en seguir el ejemplo de Cristo, no podemos regocijarnos con un cristianismo a medias, que comparte el espíritu egoísta y codicioso del mundo y su impiedad, y que sonríe con aprobación ante su falsedad. Hay una condenación de parte de la inspiración en cuanto a un espíritu que comparte con el mundo y que quiere compartir con el cristianismo. Por eso ella dice, me temo que no se haya mantenido una lucha agresiva contra el mundo, la carne y el diablo. Este es el tridente, la triada que todo cristiano debe enfrentar: el mundo, la carne y el diablo. Y cometemos el error, y usted lo va a ver a lo largo del estudio, cometemos el error a veces de luchar solamente con una parte. Encontramos, por ejemplo, y los vamos a ver en el último estudio, como una facción del mundo evangélico asumen que tienen una lucha constante contra el diablo. Y todo lo que ocurre es culpa del diablo. Cualquier enfermedad, cualquier situación, cualquier decisión o mala decisión que tomamos nosotros, dicen, reprenden al diablo de manera constante. Echan la culpa al diablo de todo lo que sucede, exactamente todo. Y parece que ignoran a los otros dos enemigos, la carne y el mundo. Y por eso que en el estudio de esta mañana vamos a abarcar no los tres, uno de ellos, y conforme vayamos siguiendo en futuros estudios, vamos a estudiar el mundo, la carne y el diablo. Y hoy vamos a darle el orden con la cual lo presenta la sierva del Señor. Y el primero que se presenta es el mundo. El primero que se presenta es el mundo. Así que si usted tiene lápiz y papel, usted tiene que ir apuntando. Lo primero es el mundo. Obviamente, cuando se utiliza en la Biblia el término mundo en el Nuevo Testamento, se utiliza de más de una forma, de más de una manera. A veces, en algunos casos, el término mundo simplemente se refiere a este planeta, al planeta Tierra. No es un insulto, no hay nada peyorativo en llamar mundo a la Tierra, no hay nada negativo en ese término cuando se usa de esa manera, es solo una ubicación geográfica, el mundo. En el libro de Hechos, capítulo 17, versículo 24, vemos un ejemplo de eso. El Dios que hizo el mundo se está refiriendo a la tierra, una ubicación geográfica, y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Se está refiriendo a la tierra que Dios creó. La palabra mundo en griego es cosmos. Y después vamos a ver por qué tiene una connotación con la vanidad, porque la palabra mundo es la palabra griega cosmos, y cosmos significa algo que está arreglado, algo ordenado, que tiene un atavío. De la misma palabra cosmos viene la palabra cosmético. Jesús dijo, Marcos capítulo 16, versículo 15, y les dijo, id por todo el mundo. Id por todo el mundo. Se estaba refiriendo a la tierra, a un lugar geográfico, y predicad el evangelio a toda criatura. Así que en primer lugar, la palabra en el Nuevo Testamento mundo se refiere a un lugar geográfico, exactamente a la tierra. Id por todo el mundo, id por toda la tierra. En otras ocasiones, cuando encontramos la palabra mundo, se refiere a la gente, no exactamente al lugar geográfico, a la tierra que Dios creó,
sino a la gente que habita el mundo, a los seres humanos. En el libro de San Juan, en el capítulo 3, en el versículo 16, San Juan 3:16, encontramos que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Ahora, no se está refiriendo a la creación en sí mismo, sino a las personas, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Se está refiriendo a los seres humanos. El versículo 17, si usted tiene su Biblia, dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Se refiere a las personas que habitan la tierra, sino para que el mundo sea salvo por él. Se está refiriendo exactamente a las personas, no se refiere a las plantas, a las montañas, ni siquiera a los animales. Se está refiriendo a los seres humanos, a los que deciden creer en él. ¿Ok? El amor de Dios abarca toda la humanidad, pero el texto dice que se benefician directamente solo aquellos que responden al amor de Dios. Ahora, un tercer uso de la palabra mundo lo encontramos en el libro de Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15, donde se amonesta, no améis al mundo. Y usted ve la contradicción aquí, porque en el texto anterior decía que de tal manera Dios amó ¿a quién? Al mundo, pero ahora dice no améis al mundo. Y es porque aquí la connotación mundo tiene un significado totalmente distinto. No améis al mundo ni las cosas de este mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Aquí el término mundo se utiliza para referirse a la esfera caída de este planeta, a una perspectiva que es antidios, que está centrada en el hombre y no centrada en Dios, a ese ente egoísta. Ahora, en la gran oración sumo sacerdotal de Jesús, Juan capítulo 17, que es la única vez donde usted encuentra una oración donde Jesús ora directamente por nosotros los cristianos, por nosotros, por ti y por mí. En ese momento, en el Nuevo Testamento, Jesús no solamente ora por sus discípulos de ese tiempo, sino que él intercede por aquellos y él dice, Señor, y el Señor Jesús intercede por aquellos que creerán en las generaciones futuras a través de sus enseñanzas de ese tiempo. ¿Quiénes son aquellos que han creído en el futuro por las enseñanzas de ese tiempo? Somos nosotros. Así que Jesús ora directamente por el mundo cristiano de hoy. Y él dice, Juan 17:11, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Y aquí vemos que mundo se refiere claramente a este lugar. Claro que sí, eso es cierto. Él dice, estoy a punto de salir de este lugar, del mundo. Pero ahora, Padre, estoy orando por mis amigos y mis discípulos que se van a quedar activos en este mundo. Sin embargo, después de utilizar la palabra mundo para nombrar el lugar geográfico donde se van a quedar o de donde él se va a ir, ahora dice en el versículo 12, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti,
Y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Ven cómo el término mundo empieza a asumir ese matiz diferente, no solo para referirse a una ubicación geográfica, sino que ahora mundo, el Señor Jesús lo utiliza para referirse a un grupo de personas que no tienen amor, afecto por las cosas de Dios. Nosotros utilizaríamos el término los mundanos. El mundo es ese grupo de personas que no tiene afecto por las cosas de Dios. El mundo existe en este sentido de oposición, de tensión contra el reino de Dios. Por eso el Señor Jesús dice, no te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Y por eso dice en el versículo 17 del mismo capítulo 17, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. No te estoy pidiendo, Padre, que los saques del mundo. Eso es lo que dice Jesús. Y ojalá, hermanos, hermanas, prestemos atención a la oración de Cristo en esta parte. Porque en cada generación de la historia cristiana siempre hay dos lados extremos. Un tira y jala dentro de toda comunidad o movimiento cristiano para distanciarnos de todo lo que tiene que ver con este mundo. Y que finalmente terminamos retirándonos en un aislamiento a fin de mantenernos puros. El arma del diablo siempre ha sido llevar al extremo la palabra de Dios. Y así que en todos los movimientos cristianos de todas las épocas se ha levantado gente tratando de apartarse del mundo, que han llevado esto a un extremo, que se ha levantado otro grupo de personas diciendo eso es un extremo, tenemos que asociarnos con el mundo para ganarnos. Y esto mismo pasó en el tiempo de Jesús. ¿Recuerdan ustedes quiénes eran los fariseos? Los fariseos era una facción del judaísmo. Podría decir una secta, pero es mejor una facción del judaísmo. Un grupo de personas con creencias distintas a otras facciones. Los fariseos, o la palabra fariseo, proviene del hebreo perusín, que significa separado, porque una de las doctrinas de los fariseos, que surgió de los fariseos, fue la doctrina de la salvación por segregación, por separación. Los fariseos pensaban que la purificación del cuerpo venía como consecuencia de separarse de todo lo impuro físicamente. Recuerden que una de las cosas de las cuales los fariseos se indignaron contra Jesús fue que él precisamente se juntaba con aquellos que los fariseos pensaban que eran impuros e inmundos. En el libro de Marcos, en el capítulo 2, el versículo 16, dice, cuando los escribas de los fariseos
vieron que él comía con pecadores y recaudadores de impuestos, decían a sus discípulos: ¿por qué él come y bebe con recaudadores de impuestos y pecadores? Los fariseos se acercaban a los discípulos de Jesús y le sacaban en cara y le decían: ¿por qué su maestro come con pecadores, con recaudadores de impuestos, los publicanos, con rameras, con todo tipo de pecador? Se está contaminando. Según ellos creían en la contaminación por pasar mucho tiempo con publicanos, con recaudadores de impuestos, con pecadores. Algo que los fariseos no harían ni en sueños. Ellos no entrarían en una relación con publicanos, con un Mateo, con un Saqueo, recaudadores de impuestos. Los publicanos eran los mismos judíos que servían al gobierno romano, recaudaban impuestos a sus mismos compatriotas para darle a los romanos, por eso eran muy odiados. Así que los fariseos decían: no debemos mezclarnos con estos traidores, no debe mezclarse con pecadores, no debe mezclarse con mujeres rameras. Y esta era la gran acusación de los fariseos al Señor Jesús. La doctrina de los fariseos era buscar la purificación física. Y por eso Jesús, en el capítulo 23 del libro de San Mateo, les dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro está llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. El Señor Jesús estaba hablando de el centro mismo de la justificación por la fe, que se trata de la limpieza del corazón. La sierva del Señor dice que la limpieza del ser humano empieza adentro, no de las cosas externas. No es por lo que hacemos, sino por lo que viene de un cambio de corazón, de lo externo. Primero debe ser limpiada la fuente para que todo lo demás sea limpio. Y el Señor Jesús por eso dice: primero limpia adentro del vaso para que lo de afuera se vea limpio. Porque el fariseo se cuidaba de contaminarse de lo exterior, pero el Señor Jesús dijo que de adentro vienen las malas obras. Juzgamos al borracho, juzgamos al que consume drogas, juzgamos al adúltero, al fornicario, pero dentro de nosotros existe la malicia del mal, el orgullo, la vanagloria, las bajas pasiones, el egoísmo que se ha sembrado en nuestra naturaleza y que día a día va creciendo y va tomando control de nosotros. Pero nos movemos en medio de un fariseísmo hipócrita. Dentro de nosotros, en nuestra privacidad, tenemos prácticas, vemos y escuchamos cosas que condenan la palabra de Dios. Sin embargo, por fuera nos presentamos como buenos cristianos. Y eso es lo que condenaba el Señor Jesús. El Señor Jesús no condenaba en sí mismo a aquellas personas que tenían estas prácticas. Él más bien, a todo aquel que tenía una mala práctica que iba hacia él, el Señor Jesús los perdonaba y regeneraba sus espíritus. Los salvaba, los rescataba de la esclavitud de sus malas prácticas ocultas. Lo que condenaba el Señor Jesús era el acto de creer que porque tengo obras externas, soy mejor que aquellos que son esclavizados por el pecado. Los fariseos tenían una práctica
que el Señor Jesús condenó. Ellos, para tomar un vaso de agua, utilizaban una especie de una gasa, como un colador, donde colaban el agua, filtraban el agua, porque ellos tenían gran temor de que si quizás estaban tomando agua y había algún insecto, ellos estaban tomando ese insecto, ingiriendo ese insecto y se contaminaban. Y por eso ellos colaban el agua, porque no querían contaminarse. Y por eso el Señor Jesús le dice, guías ciegos que coláis el mosquito y tragáis el camello. Se cuidaban de cosas tan pequeñas, pero eran asesinos. Eran gente inmoral. Tenían prácticas ocultas, pero se cuidaban de lo pequeño. Por eso a veces nosotros podemos caer en este fariseísmo. Nos cuidamos de cosas pequeñas, sin embargo mantenemos, como diría Jesús, tragáis el camello. Estamos fijándonos, una de las cosas en las cuales podemos tomar un ejemplo hoy por hoy de las cosas externas es la forma de comer y la forma de vestirnos. Y a veces somos tan detallistas en condenar la forma de comer y la forma de vestirse, pero no cuidamos nuestra vida interior. Bien, Jesús podría decir, estás colando el mosquito, pero te estás tragando el camello. El orgullo, el resentimiento que albergaban estos líderes hacía que el Señor Jesús los reprenda de tal manera. Los fariseos buscaban la purificación por medio de la segregación, de la separación. Ahora, hermanos, hermanas, Jesús jamás habría aceptado la idea de la separación tan radical del mundo, donde uno en cierta manera manifiesta un espíritu de desprecio hacia el mismo entorno, que es el punto central de la redención de Dios. Cuando en la iglesia vemos gente que practica pecado, nosotros sentimos desprecio a veces. A veces nos atribuimos en tan sentido la autoridad de poder reprender todo pecado de la iglesia, olvidando de que la iglesia es para los pecadores. Jesús dijo, no te ruego que lo saques del mundo. Jesús no estaba iniciando una nueva comunidad de esenios. ¿Saben quiénes eran los esenios? Hemos hablado de los fariseos. Los esenios eran otra facción religiosa que existía en el tiempo de Jesús. Los esenios, ellos no peleaban por la liberación del Imperio Romano. No se metían en política. Los esenios decían, bueno, nos toca estar bajo el yugo romano y así que todo hay que dejarlo en las manos de Dios. Yo no me meto en política. Eran hombres muy virtuosos. Se entregaban por completo a la agricultura, eran agricultores. Los bienes entre ellos eran comunes, de tal manera que los ricos no disfrutaban de sus propiedades más que los que no poseían nada, de los pobres. Para utilizar una expresión, eran comunistas. No se casaban, no tenían esclavos, pues pensaban que practicar la esclavitud era denigrar a los seres humanos y traían conflictos en el futuro. Vivían en común, se ayudaban mutuamente, seleccionaban sacerdotes para la preparación
de su comida y su bebida, así que se cuidaban estrictamente en su comida, en su manera de comer, en su nutrición, y vivían apartados de la sociedad. Vivían fuera de los pueblos y las ciudades. Habían escogido lugares apartados donde podían vivir, compartir su comunismo, practicar su agricultura, sin ser influenciados por las prácticas que se tenían. Estudiaban los escritos sagrados del Antiguo Testamento, la Torá, los profetas, el libro de los Salmos. Y a ellos, a los esenios, le debemos los famosos manuscritos del Mar Muerto, que fueron encontrados en las cuevas del Qumrán. Si usted no sabe qué son las cuevas del Qumrán, yo le invito a que en esta tarde usted investigue rápidamente, ponga los rollos del Mar Muerto o las cuevas del Qumrán. El Valle del Qumrán se encuentra en el desierto de Judea, en las costas del occidente del Mar Muerto, en Cisjordania, en Palestina. En el año 1947 se encontraron en unas cuevas, la historia es muy peculiar, un pastor de cabras estaba pastoreando sus cabritas y una se le perdió. Y este se fue a buscar a su cabrita. Y a lo lejos veía unas cuevas donde él dijo, quizá mi cabra se ha metido a esa cueva. Así que él empezó a tirar piedras con muy buena puntería. Tiró una piedra y cuando tiró la piedra dentro de esa cueva, él escuchó el sonido de un jarrón roto que le llamó la atención. Así que él se acercó y él encontró muchos jarrones de barro donde dentro del jarrón habían manuscritos, exactamente 972 manuscritos en vasijas de barro, donde se encontró casi en su totalidad el Antiguo Testamento. Y eso ha servido y se ha utilizado ahora para corroborar los escritos que tenemos hoy en la Biblia. Fue un descubrimiento que ha servido mucho para el mundo cristiano. Busque usted los rollos del Mar Muerto o las cuevas del Qumrán y encontrará toda esta historia. Pero ¿por qué les cuento esta historia? ¿Quiénes fueron aquellos que escondieron los rollos, estos manuscritos en vasijas de barro en estas cuevas, las cuevas del Qumrán? ¿Quiénes fueron? Fueron los esenios. Fueron los esenios. Por eso usted encontrará que también puede buscarlo como la secta del Qumrán. Hace poco bajé un libro muy interesante, recién empecé a leerlo, que lleva por título Los rollos del Mar Muerto y los esenios. Si alguien tiene algún interés, me puede escribir, yo se lo envío por PDF, justo lo compré. Y empecé a leerlo justamente al estudiar este tema porque quería entender cuánta importancia tuvieron esta facción del judaísmo. Hemos hablado de los fariseos, ahora de los esenios en este gran descubrimiento. Así que usted lo puede encontrar también como la secta del Qumrán y va a encontrar que estos eran los esenios. Eran personas que se habían alejado de la civilización para vivir en el total aislamiento a fin de mantenerse puros para la venida del Mesías. De hecho, si usted entra más en este estudio, usted se dará cuenta que en las cuevas del Qumrán no solamente encontraron vasijas de barro con manuscritos, sino hay esqueletos de personas que estaban reunidas ahí con lo que quedaba de su alimento. Así que los arqueólogos, así se llama, ¿verdad? Los que hacen estas investigaciones, encontraron esqueletos y encontraron estos jarrones, y estos esqueletos eran de los esenios que se habían reunido ahí, que estudiaban la palabra, que habían escrito la palabra de Dios, porque ellos vivían en un aislamiento porque querían mantenerse puros. ¿Saben para qué querían mantenerse puros?
para la venida del Mesías profetizada en las profecías del Antiguo Testamento. De hecho, si hay algo en lo cual sirvió los rollos del Mar Muerto, fue para encontrar casi en su totalidad el libro de Isaías, donde profetiza la venida del Mesías. Así que ellos se fueron en un aislamiento a esconderse para estar listos para la venida del Mesías. Lo curioso es que llegó el Mesías y ellos no lo vieron porque estaban escondidos. Estaban tan ocupados manteniéndose, y abro comillas, fuera del mundo, que no vieron al Mesías cuando el Mesías vino a este mundo para redimirlos. Y por eso el Señor Jesús dijo, no te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Los extremismos siempre nos llevarán a la perdición. Ahora, hermanos y hermanas, si hay algo que nos cuesta aceptar, es que somos extremistas. Si hay algo que nos cuesta aceptar, es que hemos llevado hasta el extremo una práctica o una creencia. Casi todos nosotros creemos que somos equilibrados. Oh, no, yo practico esto porque estoy convencido, dice, y así debe ser. De ninguna manera alguien podrá aceptar que ha caído en el fanatismo. No encontrará algún cristiano que diga, bueno, me presento, soy un cristiano extremista o un cristiano fanático. No podemos admitir que somos extremistas. De hecho, si lo admitimos, sería el primer llamado para dejarlo, pero no. Es difícil tener un equilibrio. Ahora, ¿cuál es el equilibrio que debemos tener nosotros? ¿Cuál es el equilibrio? Si bien es cierto, como iglesia, afrontamos una crisis de identidad. Como iglesia, bajo la premisa de ganar al mundo, estamos imitando al mundo en su forma de vestir, en su forma de comer, en su música, en la forma de recrearse, en los deportes, en la forma de practicar la salud, bajo la premisa de que tenemos que ganar al mundo. Y se ha metido dentro de la iglesia una ola de mundanalidad, y tristemente muchos defienden esto diciendo tenemos que ganar al mundo. Antes estábamos mal. Antes nos habíamos hecho muy distintos y no éramos atractivos para el mundo, para la juventud. Antes nos habíamos cerrado en nuestras paredes del fariseísmo. Hoy se condena todo lo que se practicaba antes. Si bien es cierto, el otro extremo es el aislamiento, el fanatismo, el extremismo en condenar todo. Oh, hermanos, esta es una de las armas favoritas del diablo, porque él sabe que cuando llevamos al extremo algo, la otra facción que se levanta al darse cuenta que es un extremismo, no se quedará en el punto medio, en el equilibrio, sino que se irá al otro extremo. Y así existirán, como ha existido siempre, liberales que abren la puerta al mundo para ganar al mundo, entre comillas, que aceptan todo. Y hoy vemos algo que no es mi práctica hacer, ni siquiera lo reenvío. Hoy vemos dentro de nuestra iglesia que hoy se practica algo que antes se condenaba. Se puede adorar aplaudiendo, saltando, y estos signos que son tan, pero tan movidos,
pero muchos piensan y entienden que esto es una nueva visión del cristianismo adventista, con lo cual estamos abriendo la puerta al mundo y ganaremos muchas almas. Dicho sea de paso que no funcionan. De hecho, en esto podemos ir a las estadísticas y las estadísticas muestran que 7 de cada 10 conversos salen de la iglesia y estos 7 son jóvenes. Es por eso que puedo decir que estas nuevas formas de ganar a los jóvenes al adventismo no funcionan. Entran, pero para volver a irse. Entonces, tenemos dos facciones, los liberales y los extremistas. Ahora, hermanos, esto no ocurre solamente hoy. Como les decía hace un momento, esto ocurre en todas las épocas, en todos los tiempos. El extremismo radical y el liberalismo radical. En todos los tiempos, en el tiempo de Jesús, ocurría esto exactamente. Y es importante, hermanos y hermanas, que nosotros entendamos esto, porque hay un llamado a vencer al mundo, pero ¿a qué se refiere? ¿Será que tenemos que ir y meternos en cuevas como los esenios? ¿Será que tenemos que ir a las montañas? Recuerdo hace un poco de tiempo atrás, el año pasado, era el mes de diciembre, y nos visitaron aquí porque una hermana me había visto hablar sobre educación. Supongo que se chasqueó como muchos otros que ahora están chasqueados en cuanto a mi visión educativa. Pero ella vino aquí y preguntaba qué consejos podemos darle para que salga de las ciudades. Después de escuchar algunos consejos, ella dijo, pero ustedes están demasiado cerca del mar. ¿Acaso, hermanos, ustedes no han escuchado de que se van a levantar tsunamis gigantescos y que van a llegar hasta aquí? Le puso hasta medida. Exactamente, yo viviré a unos 20 kilómetros del mar, más o menos. Entre el mar y de donde yo vivo hay montañas muy altas que no se toman en cuenta. Pero muchos están diciendo de que el mar se va a salir, así que no se debe vivir en las costas, sino que el lugar donde Dios ha llamado a vivir es arriba, en las montañas, en cuevas. Y cierto hermano comentaba, y recuerdo que él contaba que un hermano allá en Colombia le dijo, ¿por qué no nos visitas? Y él presto dijo, bueno, voy a visitarlos. Nadie nos quiere visitar a nosotros. Y él contaba de que él se encontró con el hermano y empezó a caminar y a caminar y a caminar por la montaña y en la selva. Después de 2 horas de camino, si no exagero, quizás era más, siguió caminando y caminando y caminando y llegó arriba a la montaña donde estaba este hermano con su familia sola. Y el hermano le preguntó al predicador, le dijo, ¿usted sabe por qué elegí este lugar? Le dijo, no, ¿por qué elegiste este lugar? Porque hay cuevas en este terreno, donde yo me voy a esconder para la persecución. Y hoy por hoy aquí en Perú, porque la historia que les cuento ocurrió en Colombia, hoy aquí en Perú también pasa lo mismo. No me siento mal de esto, yo me siento bendecido. Pero muchas personas, hermanos, empezaron a decir, claro, nunca lo han dicho de manera directa, ¿no? Nunca se sentaron conmigo y me dijeron frente a frente, usted se equivocó. Siempre a las espaldas, siempre los comentarios vienen así. No, que ellos no salieron de las ciudades porque están muy cerca de la ciudad. El llamado de Dios es irnos a las montañas, entre las montañas y a vivir allá. Y entonces caemos en el extremo no escritural de creer que el llamado de Dios es ir y vivir un anticipado tiempo de angustia.
¿Cuál es el equilibrio que nosotros deberíamos tener? ¿Cuál es el llamado de parte de Dios? Y quiero ir al tiempo de Jesús porque Él es nuestro ejemplo. Y yo no voy a decir que hagan lo que yo hice, sino que quiero que vayamos al tiempo de Jesús para ver cómo Él se comportó, qué es lo que Él hizo. Él ha dicho, ejemplos he dado. Así que si queremos ser equilibrados y no caer en ninguno de los extremos, tenemos que seguir a nuestro maestro. En el tiempo de Jesús existían dos facciones muy marcadas, de liberales y de gente muy conservadora. Le pondré un título: fanáticos, extremistas. Y eran los saduceos y los fariseos. Los saduceos eran los liberales. Los saduceos eran aquellos que estaban reinterpretando las doctrinas. Los saduceos eran aquellos que amaban los nuevos aires de modernismo que estaban entrando en el judaísmo. Los fariseos, por lo contrario, eran aquellos conservadores que no aceptaban nada, que no querían mezclarse, entre comillas, con el mundo. Ahora, voy a leer el comentario bíblico adventista y quizá voy a leer mucho, pero estamos en un estudio que sirva como base. Usted se dará cuenta que esto no lo inventé yo. Yo no lo inventé. Esto está escrito en los libros de historia. El comentario bíblico adventista, el año pasado me regalé a mí mismo toda la colección del comentario bíblico adventista. Los 7 tomos. Ya tenía el comentario bíblico adventista 7A. Me faltaban los 7 tomos. Y yo he utilizado por mucho tiempo el comentario bíblico adventista que está en PDF de manera digital. Por mucho tiempo lo utilicé, pero yo sabía que el comentario bíblico adventista que está en PDF carece de algo. No tiene muchos comentarios introductorios a los libros. No tiene los mapas. No tiene diagramas. No tiene cronologías. No tiene las introducciones de los libros. Solamente están los comentarios de los diferentes libros de la Biblia. Y cuando yo lo compré, bueno, yo lo había visto este detalle hace mucho tiempo y ahora el Señor permitió que yo los consiga y los compré, y ciertamente no tiene muchos comentarios, así que si usted quiere leer este comentario que voy a dar en su comentario bíblico adventista en PDF, no va a estar. Lo he buscado por diferentes lados y no lo va a encontrar. Solamente están en los libros físicos. Así que si usted quiere conseguir estos libros, es una gran inversión. Es una gran inversión. No es barato, pero es una gran inversión. Muchos dirán, pero yo utilizo, como ustedes pueden ver, el internet, libros en PDF, utilizo las computadoras portátiles, utilizo un iPad y utilizo todos los medios tecnológicos, pero no es menos cierto que si usted está en un lugar donde no hay luz, usted va a sufrir demasiado. Por eso que tenemos que combinar y aprender a utilizar las dos cosas. Así que hay que hacernos de Biblias, de diferentes versiones, de comentarios, de los libros del espíritu de profecía. Yo le decía a un muchacho que llegó aquí, él había trabajado mucho tiempo y ahora había decidido venir aquí con nosotros, y yo le dije, ¿qué libros tienes? No tenía libros. Y le dije, ¿y qué hiciste con todo lo que ganabas? No, es que no me alcanzaba. Además, ¿para qué quiero tantos libros? Para trasladarme, ¿cómo hago? Y es cierto, cuando yo hago un viaje, yo no llevo ni un solo libro físico, solo mi Biblia. Todo lo leo y lo tengo marcado tanto en mi computadora como en el iPad, pero son muy necesarios cuando estudio aquí en casa. Y si yo me tendría que mudar, me trasladaría con todos los libros. No hay pierde en eso. Les leo, Comentario Bíblico Adventista, tomo 5. Es la página 30. Antíoco Epífanes, que era un rey griego,
había estado en Grecia y se había familiarizado con la cultura helénica. ¿Qué significa la cultura helénica? Viene del helenismo. Helenismo en su significado etimológico más exacto significa hablar griego. ¿Ok? Helenismo significa hablar griego. Yo comentaba esto en el simposio que participé, de que en cierta medida Jesús había sido helenizado porque él hablaba griego. Esto significa helenismo, hablar griego. Ahora, en su significado más profundo, helenismo quiere decir no solamente hablar griego, sino adoptar prácticas y costumbres griegas. Esto es helenismo. Ahora, Antíoco Epífanes era griego y se estaba familiarizado con la cultura helénica. Estaba enamorado de los deportes griegos, de su arte teatral, de su pompa. Cuando subió al poder, soñaba con unir a todos los pueblos de su imperio con el vínculo común de la cultura helenística. Cometió el error de forzar lo que hasta entonces había sido un proceso natural y gradual. Ahora, si no conocen quién fue Antíoco Epífanes fue séptimo gobernador Seleucida y Seleucida viene de Seleuco. Seleuco es uno de los 4 generales que tomó el poder después de la muerte del griego Alejandro Magno, y él agarró una parte de la tierra de Grecia, y esa parte de la tierra de Grecia era Palestina, por lo tanto, Judá. Es decir, que los judíos en este tiempo eran gobernados por Antíoco Epífanes, y Antíoco Epífanes hizo por la fuerza lo que estaba ocurriendo de manera gradual, que era los judíos estaban helenizando, estaban adoptando la cultura griega, las prácticas y las costumbres de Grecia. Dice un poco más, y usted lo va a encontrar en el libro bajo ese título, helenización gradual de los judíos. Ya se ha mencionado que los judíos radicados en Alejandría, en Egipto, poco después de que la ciudad fue fundada, se había helenizado. Durante el periodo del gobierno de los Ptolomeos sobre Palestina, habían judíos en las principales ciudades del imperio y aún en Palestina. Muchas ciudades se habían convertido en cierto modo en centros de cultura griega. Los que trataban de cerca a los funcionarios gubernamentales tenían que hablar en griego, y muchas de las clases más encumbradas de Judea, incluso los principales sacerdotes, adoptaban vestimentas y costumbres helenísticas. La minoría joven creía que eran anticuada la fe y las morales antiguas, pero la masa popular tendía a desconfiar de las innovaciones. Está hablando exactamente de los judíos. Voy a hacer una salvedad para que alguien que quiere estudiar, acá habla de los Ptolomeos, de la dinastía tolemaica. Yo les hablé de la dinastía Seleucida. Pues la parte de Palestina estuvo siempre en discusión, y fueron los tolemaicos los que gobernaban, después fueron los seleucidas, pero estuvo en esa facción siempre entre estos 2 reinos, ¿ok? Lo que sí es cierto es que los judíos, líderes judíos, sacerdotes, empezaron a adoptar costumbres griegas. Y aquí en la última parte de la cita, lo que dice el comentario bíblico adventista es: la minoría joven creía que eran anticuadas la fe y las morales antiguas. La minoría joven, los judíos jóvenes, creían que las prácticas del judaísmo establecidas eran anticuadas, eran pasadas de modas, pero había otra facción, pero la masa popular tendía a desconfiar de las innovaciones. ¿Usted se da cuenta de los 2 grupos? Habían 2 grupos, liberales y tradicionales. Como reacción surgió un partido conservador que defendía la estricta observancia del judaísmo de acuerdo con la Torá. Esos conservadores llegaron a ser conocidos como los Hasidín, es decir, los piadosos. La separación entre estos 2 partidos de judíos, los Hasidín y los helenistas,
desató un serio conflicto. Antes de que Jesús aparezca en esta tierra, ya habían dos facciones, los Hasidín y los helenistas. Recuerde, los helenistas eran los liberales, los que estaban recogiendo toda la tradición griega y la estaban metiendo en el judaísmo. Los Hasidín eran los piadosos conservadores. Así que cuando la ola helenística de costumbres griegas empezó a entrar en el pueblo judío, por ejemplo, el comentario bíblico adventista dice que Onías III, sumo sacerdote de comienzos del periodo seleucida, sobresalió por su piedad y por defender el judaísmo tradicional contra las tendencias helenísticas. Onías III dijo, no vamos a permitir que toda esta corriente, esta ola de helenización entre en los judíos. Él se puso de pie y defendió que no entren costumbres helenísticas. Pero la historia dice, comentario bíblico adventista, tomo 5, página 30, el hermano de Onías, Jasón es un nombre griego que se había puesto un judío. Era el arreglo de Josué. El nombre judío es Josué. El nombre alienado, si alguien sabe qué significa esta palabra, el nombre alienado era Jasón. Así que el hermano del sumo sacerdote Onías, Jasón, que tenía un nombre griego, o se lo había cambiado, pues los nombres griegos entraron y estaban de moda y quitaron el uso de nombres hebreos. El hermano de Onías, Jasón, un helenizante, un liberal, sobornó a Antíoco para que lo hiciera sumo sacerdote en lugar de Onías. Y entonces comenzó a hacer de Jerusalén una ciudad griega. Todo esto estamos hablando de 100 años antes de que nazca Jesús. ¿Ok? Pero después de unos pocos años, Antíoco vendió el sumo sacerdocio a Menelao, que le pagó un soborno mayor. De hecho, la sierva del Señor habla de esto, cómo se conseguía el sacerdocio en los tiempos de Cristo, era por medio del cohecho, del soborno. Seguido las contiendas entre los partidarios de diferentes facciones en Jerusalén, dieron a Antíoco una oportunidad para intervenir. Según Josefo, el historiador judío Flavio Josefo, narra cómo los helenizantes visitaron a Antíoco Epífanes para exponerle su deseo de adoptar las costumbres helenísticas que él fomentaba y le pidieron permiso para construir un gimnasio en Jerusalén. Muchos estarían felices con esto. La helenización del judaísmo. Ahora, yo no sé si ustedes entienden, es que la palabra gimnasio hoy está tan popularizada que uno dirá, pero ¿qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo un gimnasio en Jerusalén para que hagan deporte? No es parte de mi tema, pero las costumbres judías eran muy sencillas, muy silvestres. Ellos ejercitaban teniendo vida de campo. Su consumo de los alimentos era sencillo. Ahora estaban pidiendo hacer un gimnasio en Jerusalén, un gimnasio griego, y todo lo que involucraba la adoración a sus dioses, sus prácticas griegas. Miren lo que dice la historia, esto fue especialmente ofensivo para los conservadores porque los atletas se ejercitaban desnudos en el gimnasio a la manera de los griegos. Los atletas griegos en Grecia o en la capital del gobierno tolemaico, en Alejandría, se ejercitaban desnudos. Esto era inmoral. Adoraban a sus dioses. Ahora, como había un gimnasio en Jerusalén, ¿cómo creen que se ejercitaban los jóvenes judíos? También desnudos.
Pero ellos tenían una diferencia, pues usted sabe que todos los judíos, desde muy pequeños, practicaban la circuncisión. Y esta operación que se le hacía en el prepucio era muy notorio entre los judíos y los griegos. Pues en el gimnasio que había en Jerusalén habían también gente griegos, pues los líderes judíos contrataban maestros griegos que venían de Alejandría para enseñar las prácticas a los jóvenes promisorios judíos en Jerusalén. Así que había una marca de distinción entre los griegos y los judíos, y era lo que quedaba de la circuncisión. Y saben, hermanos y hermanas, esta marca de distinción era una señal de vergüenza para los judíos. Su señal distintiva los avergonzaba. Un judío desnudo en un gimnasio se avergonzaba de tener esa marca, la circuncisión. Así que ellos idearon medios para que no se note su circuncisión. Y voy a citar un libro que nosotros lo conocemos como un libro apócrifo, no es parte del canon bíblico, pero todos concuerdan en que el libro de Macabeos es un libro histórico. De hecho, usted debería estudiar quién fue Macabeos, aquel que luchó en contra de este rey Seleucida, Antíoco Epífanes. Fue aquel que empezó a sacrificar un cerdo en el altar del sacrificio en el templo judío, y fue Macabeos con su familia quien luchó contra Antíoco para liberarse de este acto sacrílego. En el primer libro de Macabeos, en el capítulo 1, el versículo 10 al 15, miren lo que dice. De esa raíz salió un retoño, el malvado Antíoco Epífanes, hijo del rey Antíoco, que había estado como rehén en Roma, empezó a reinar el año 137 de la dominación griega. Por aquel tiempo aparecieron en Israel renegados que engañaron a muchos diciéndole: hagamos un pacto con las naciones que nos rodean, porque desde que nos separamos de ellas nos ha venido muchas calamidades. A algunos del pueblo les gustó esto y se animaron a ir al rey, y éste les dio autorización para seguir las costumbres paganas. Esto es lo que dice el comentario bíblico adventista y lo dice Flavio Josefo. Miren el versículo 14. Construyeron un gimnasio en Jerusalén como acostumbraban los paganos. Se hicieron operaciones para ocultar la circuncisión, renegando así de la alianza sagrada. Se unieron a los paganos y se vendieron para practicar el mal. La juventud judía renegó del pacto de su señal distintiva. La juventud judía, prometedora y talentosa, era invitada a las escuelas de Alejandría. Luego, ya graduada, regresaban para enseñar en las escuelas judías. Debido a que la cultura griega se estaba volviendo muy popular, los judíos pensaron que era una buena manera de traer un pensamiento fresco y nuevas perspectivas a la vida de los judíos. Ahora los judíos comunes y corrientes estaban entusiasmados con el estilo de vida griego, el materialismo, la posibilidad de la riqueza reforzó la fascinación judía por el pensamiento griego y su cultura. Mientras tanto, el intelectualismo griego se iba deslizando dentro de Palestina. Comentario bíblico adventista, sigo leyendo. Pronto los funcionarios del templo estuvieron más interesados. ¿Quiénes eran los funcionarios del templo? Los sacerdotes. Y esto lo dice, repito, no es un comentario de un fanático renegado,
Esto lo dice el comentario bíblico adventista. Pronto los funcionarios del templo estuvieron más interesados en los juegos públicos que en el desempeño de su sagrada función. Antes de que venga Cristo a la tierra. Es decir, el que tiene oído oiga. Es decir, que los líderes de ese tiempo de la iglesia judía estaban más preocupados en los juegos públicos, en las reuniones públicas, que en cumplir su sagrada función. Cualquier parecido con la realidad no es coincidencia. Si usted ve, hace un tiempo atrás, justo veía un video de una reunión de jóvenes donde estaban todos felices, saltando y cantando y alabando, y después presentaban a los líderes. Y decía, yo no preparé decir esto, y el que animaba decía, llamaba a cada uno de los administradores por nombre, y decía, nos gusta ver que ellos estén aquí porque demuestra que están interesados en lo que hacen los jóvenes. No es nada nuevo, no hay nada nuevo debajo del sol. Empezaron a introducirse en Jerusalén prácticas griegas. Y el resultado es que hubo menos interés en las fiestas que Dios les había dado. Esas fiestas que Dios había dado a su pueblo para inspirarlos con la verdad, con el sistema de educación de Dios. Ahora, hermanos, estamos hablando del tiempo cuando los griegos gobernaban. Si avanzamos un poco más en el tiempo de Herodes, usted conocerá en la historia que gracias a los macabeos, los judíos se liberan del gobierno griego y son libres por un tiempo. Pero en el año 63 antes de Cristo, Jesús nace entre el 3 y el 4 antes de Cristo, es decir, 59 años antes de que nazca Jesús, el general romano Pompeyo, el 63 antes de Cristo, entra de nuevo a Jerusalén y de nuevo toman a los judíos como una nación que tiene que rendir tributo ahora al Imperio Romano. El año 43 antes de Cristo, el 43 antes de Cristo, Herodes es nombrado emperador, gobernador de Palestina y de todas las tierras aledañas. Ahora, ¿qué es lo que hace Herodes? Comentario bíblico adventista, tomo 5, página 43. Como Alejandro Magno, Augusto, protector de Herodes, determinó unificar el mundo romano por medio de la difusión de la cultura griega. Herodes siguió rápidamente su ejemplo e intentó hacer en Palestina lo que Augusto César hacía en mayor escala en el imperio. Una ola de paganismo invadió a Jerusalén. Una ola de paganismo invadió a Jerusalén. Las carreras y los juegos griegos estaban a la orden del día. La religión y la exhibición del paganismo florecían delante del templo y por todo el país, en diversos lugares, se regían santuarios a dioses paganos. En Jerusalén, el liberalismo había entrado con mucha fuerza. Ahora, ponga atención aquí, mi última cita del comentario bíblico adventista, página 55. Mire qué es lo que dice. Como los saduceos representaban a la aristocracia judía, no reflejaban el parecer de todo el pueblo. Eran hasta cierto punto, atención aquí, miren quiénes eran los saduceos, eran hasta cierto punto una reencarnación del partido helenístico de los liberales. ¿Los saduceos a quién representaban? A los liberales que habían existido entre los judíos y contra el cual se habían levantado, ¿se acuerdan de los Hasidín? Los puros,
en tanto que los fariseos eran los descendientes ideológicos de los Hasidim. Los dos extremos en el tiempo de Jesús. Cuando Jesús nace, habían divisiones en Jerusalén, diferentes movimientos o facciones. Los fariseos tradicionales, los separados, que era una rama de los hadisín, de los puros que habían iniciado o habían existido en el 120 antes de Cristo. Los saduceos, que eran una reencarnación del partido helenístico. Los saduceos creían en el progreso, creían en la reinterpretación de las doctrinas judías. Ellos decían que en la Torá hay doctrinas que no estaban bien definidas. Así que ellos reinterpretaban las doctrinas de la Torá, las enseñanzas de la vida futura, de los ángeles. Los fariseos no creían en la vida futura, en los ángeles, le parecían leyendas fantasiosas. Eran liberales. Estaban, hermanos, los esenios, que como le hemos visto hace un rato, eran más estrictos que los fariseos en algunos aspectos, pero eran más humanos. Se alejaban de la civilización. Estaban los herodianos y los celotes, que eran más políticos. Este era el escenario que había justo cuando Jesús apareció. Y quiero llamar la atención. Usted ve, los celotes y los herodianos eran más facciones políticas. Los celotes, para que usted me entienda bien, eran como hoy diríamos la izquierda. Gente que se enfrentaba físicamente por la fuerza al Imperio Romano. Ellos querían la liberación del Imperio Romano. Los herodianos estaban a favor del gobierno romano, por eso se llamaban los herodianos. Para todos los gustos. Los saduceos, liberales, los fariseos, conservadores extremistas, los esenios, que se habían alejado de la civilización, practicaban la agricultura, leían los escritos del Antiguo Testamento. Los herodianos y los celotes estaban más interesados en la política. Luchaban por la liberación. Yo les podría preguntar a ustedes, ¿en cuál de ellos está usted? Usted es un liberal que a todo le dice amén, a todo lo que ingresa a la iglesia le dice amén. La forma de recrearse, la música, la forma de alimentarse. Piensa de que antes hemos estado viviendo en una forma tradicional que ha impedido de que convirtamos al mundo. ¿Cree que este llamado de la última generación de perfección es algo errado? ¿O usted está en los fariseos, en los extremistas, en los que defienden la forma externa de vivir, en los que se alejan de los liberales, en los que dicen no, reforma pro salud, la vestimenta, un tema de educación distinto? ¿Cuál es usted? ¿O usted está con los celotes y los herodianos? Un adventista metido en política, luchando contra la izquierda, defendiendo la derecha o en contra de la derecha, está metido en eso. ¿O es de los esenios? Gente que se ha apartado de la civilización por buscar pureza. ¿O hay cosas muy buenas? Mi pregunta es, ¿qué facción apoyó el Señor Jesús? Porque eso es lo que nos debe interesar. No la que nos gusta, sino cuál es la facción que apoyó el Señor Jesús. Ahora, usted entenderá que todas estas facciones decían estar adheridos a lo que dice Dios. Todos pensaban que estaban obrando conforme a lo que dice Dios. Sustentaban sus acciones en los escritos sagrados y la tradición. Todos decían tener la verdad. Todos
decían no compartir las ideas de los otros. Pregunto, ¿a qué facción apoyó Jesús? ¿Jesús se parcializó en algún pensamiento, en alguna idea, en alguna facción? Si usted tiene que elegir, quizá algunos dirán, a mí me gustan más los esenios. Practicaban el comunismo, tenían una buena dieta, vivían fuera de las ciudades. Para algunos les gustará más eso, pero mi pregunta no es, primero les pregunté con cuál se identifica usted. Yo sé que algunos dirán yo con ninguno, yo con la enseñanza de Cristo. Y claro, es casi siempre porque es difícil que uno diga yo soy un extremista. ¿Cuál de todas estas facciones apoyó el Señor Jesús? Yo quiero ir a la escritura, primero a una cita y después a un texto. En el libro El deseo de todas las gentes, la página 64 y la página 71, porque este era la crisis religiosa y política a la cual le tocó vivir a Jesús. Y quizás también te toca vivir a ti. A medida que empezó a comprender la condición del pueblo, hablando de Jesús, vio que los requerimientos de la sociedad y los de Dios estaban en constante contradicción. Sabía que a menos que hubiese un cambio definido en los principios y propósitos de la familia humana, todos se perderían. Jesús se dio cuenta que ninguna facción servía, que tenía que haber un cambio de principios y propósitos. ¿No es acaso el mismo llamado que hace hoy la inspiración al pueblo de Dios? Un reavivamiento y una reforma. Jesús sabía que el pueblo judío necesitaba un reavivamiento y una reforma. Lo que enseñó Jesús era algo tan distinto a lo que enseñaba todas estas facciones, que se le acusó de querer cambiar las doctrinas, que se le acusó de querer cambiar las costumbres establecidas, la práctica de los padres. Ninguna facción fue y dijo, bueno, amén, creemos lo que cree Jesús. Ni aun los esenios que escucharon lo que enseñaba el nuevo rabino, pero no estaban de acuerdo, por eso nunca fueron a recibirlo. Se opusieron a Jesús en sus prácticas y a lo que enseñaba. Se le acusó de querer trastornar al pueblo judío con nuevas ideas, con nuevas prácticas, con nuevas enseñanzas. Pero les pregunto, ¿Jesús vino a traer algo distinto? ¿Vino a cambiar lo que estaba establecido como palabra de Dios? Por eso es que Jesús viene y dice, no vine a cambiar. No vine a cambiar la ley o los profetas, no vine a anular nada. Lo que ustedes dicen es falso, me acusan de algo que no es. Jesús dice, yo no vine a abolir, a cambiar la ley o los profetas. Vine a darle un significado más amplio, más profundo. Vine a enseñarles que el mandamiento no matar no quiere decir que yo no agarre un arma y le quite la vida a alguien, sino que matar también significa odiar, vivir en resentimiento, vivir en medio de la envidia, desear el mal para tu hermano. Eso también significa no matar. Eso lo vino a enseñar el Señor Jesús. Profundizar el mandamiento. Y al fariseo no le gustó. Y al saduceo tampoco, y a ninguna facción, porque mostró que lo que ellos pretendían ser no era más que hipocresía. Y por eso le dice sepulcro blanqueado, por fuera no cometes el acto, pero por dentro te consume el pecado, las pasiones, por eso me odias, por eso quieres matarme, tus debilidades carnales te consumen. Eso es lo que presentó el Señor Jesús. Todas las doctrinas de estas facciones, todas sus ideas
eran verdades a medias. Aquellos hombres que las defendían, aquellas facciones eran odres viejas que no soportaban el vino fresco y nuevo que presentó nuestro Señor Jesús. Jesús no era un fanático, Jesús no apoyaba el liberalismo ni el extremismo, ni se separaba a vivir en las montañas. Claro que separaba tiempo para ir a orar, para tener una vida de comunión. La escritura dice que le gustaba estar solo, orando, pero también era un hombre sociable. Él no vivía una vida astemia solamente por querer mostrar que era diferente a los demás. Alguien diría, pero Juan el Bautista, él sí era una persona que se fue a vivir lejos. ¿No será que él era un escenio? Miren, porque esto es lo que dice la escritura, Lucas 3:2. Anás y Caifás eran los sumos sacerdotes en ese tiempo. En ese tiempo un mensaje de Dios llegó a Juan, hijo de Zacarías, quien vivía ¿dónde? Era un escenio, dirían algunos. Pero le doy gracias al Señor que tenemos la inspiración. Dice la sierva del Señor en el libro El deseado de todas las gentes en la página 77. Pero Juan no pasaba la vida en ociosidad ni en lobreguez ascética. Les doy como tarea, busque qué es el ascetismo. Habla de una actitud, de una manera de vivir que muchos practicaban para buscar la perfección por medio de obras. El ascetismo rehuía a todo lo que era un placer. No vivía en ociosidad ni en la lobreguez del ascética o al aislamiento egoísta. De vez en cuando salía a mezclarse con los hombres y siempre observaba con interés lo que sucedía en el mundo. Desde su tranquilo retiro vigilaba el desarrollo de los sucesos. Con visión iluminada por el Espíritu Divino, estudiaba los caracteres humanos para poder saber cómo alcanzar los corazones con el mensaje del cielo. Sentía el peso de su misión. En la soledad por la meditación y la oración trataba de fortalecer su alma para la carrera que él esperaba. Dice aquí la inspiración que de vez en cuando iba a mezclarse con los hombres, los conocía cómo actuaban. No era un hombre salvaje que desconocía el accionar de la humanidad. Los estudiaba porque quería llegar a sus corazones. No es que se había ido a vivir allá al desierto porque quería ser más limpio, más puro, no quería mezclarse con aquellos liberales. Esta práctica, el Señor siempre la recomendó y yo, me queda unos 8 minutos. Voy a leer algo rápido, Patriarcas y Profetas, página 121. Miren qué dice. Era sabio arreglo dispuesto por Dios mismo, el que consistía, y miren la palabra, en aislar a su pueblo. ¿Quién quería aislar a su pueblo? Dios. ¿Qué es aislar? Separar. En electricidad, cuando uno quiere forrar el cable para que nadie lo toque y se electrocute, utiliza una lista, una cinta, ¿cómo se llama? Aislante, ¿verdad? Aísla, lo cubre. Y esto lo hizo Dios, dice, era sabio arreglo dispuesto por Dios mismo, el que consistía en aislar a su pueblo en lo posible de toda relación con los paganos, para hacer de él un pueblo separado. Muchos dirán, ahí está, ahí dice que uno tiene que aislarse, que no tiene que juntarse con los paganos. Él había separado a Abraham de sus parientes idólatras para que el patriarca pudiese adiestrar y educar a su familia, alejada de las influencias seductoras que le hubieran rodeado en Mesopotamia, y para que la verdadera fe fuese conservada en la pureza por sus descendientes de generación en generación. Te dirá, entonces, se está contradiciendo porque ahí dice que hay que aislarnos. ¿Sabe? Yo presento la cita porque alguien puede decir,
Él presenta solamente una parte. Yo no presento la parte que me conviene. De hecho, todos saben que vivimos en el campo. De hecho, cuando yo estudié esto, yo dije, el error que estamos cometiendo nosotros es un error farisaico de aislamiento. Entonces, no es que estoy presentando la parte de donde uno tiene que ir al mundo y aceptar todo lo que practica el mundo. Mire esta cita. En esta cita dice de que él era sabio arreglo dispuesto por Dios mismo, que consistía en aislar a su pueblo. Pero mire esta otra cita. Hablando también de Abraham, Patriarcas y Profetas 3:38. Dios llamó a Abraham, lo prosperó y lo honró. Y la fidelidad del patriarca fue una luz para la gente de todos los países donde habitó. Ahora, ¿qué dice la sierva del Señor? ¿Abraham qué? Abraham no se aisló de quienes lo rodeaban. Les pregunto, ¿hay una aparente contradicción o no? Alguien puede decir y dice, en la cita anterior decía que el Señor, hablando de Abraham, aisló a su pueblo y ahora dice que Abraham no se aisló. Entonces Abraham era un liberal, un desobediente, porque Dios dijo que se aísle, pero él no se aisló. Abraham es el padre de la fe. Dice, mantuvo relaciones amistosas con los reyes de las naciones circundantes y fue tratado por algunos de ellos con gran respeto. Su integridad y desinterés, su valor y benevolencia representaron el carácter de Dios. A Mesopotamia, a Canaán, a Egipto, hasta los habitantes de Sodoma, el Dios del cielo se les reveló por medio de ¿quién? De su representante. Y por eso el Señor dice, vosotros sois la sal de la tierra. No está mal, hermanos, el llamado de Dios es salgan de las ciudades, pero no lo hace porque Dios busca un aislamiento farisaico de su pueblo. No quiere que se vayan y se aparten de las montañas porque tienen miedo a contaminarse. El Señor llama a que nosotros prediquemos el evangelio. Y es cierto, hay muchas almas que aún no tienen el privilegio de salir de las ciudades, que aún viven en medio de las ciudades, en sus trabajos, en sus estudios, que tienen que ser luz y sal. Yo presentaba en el simposio que me tocó participar en cuanto a los estudios, porque hay muchos que creen, y esta creencia no se ajusta a lo escritural, que creen que uno no debe recibir ningún tipo de educación en alguna universidad, algún instituto, que recibir un tipo de educación, eso es apostasía, apostatar de la fe. Eso no es escritural. Esa es una idea de que algunos fariseos extremistas modernos lo toman y creen que eso ya no debe hacerse. Pero la sierva del Señor, yo no voy a mostrar las citas ahora, y usted se acordará que aún los valdenses enviaban a sus hijos ¿a dónde? ¿Se acuerdan? Léalo, el capítulo 4 del libro Conflicto de los Siglos. Preparaban a los jóvenes, y este es el secreto, estar preparado. Repito, estar preparado, y de eso lo habla la inspiración. En el libro El Ministerio Médico, en el simposio yo presenté muchas de esas citas. La sierva del Señor dice, muchos como Daniel podrán ir a las instituciones del mundo y permanecer fieles por la gracia de Dios. No es para todos. Y yo decía en ese simposio, es un crimen enviar a los jóvenes sin preparación a estudiar a los institutos del mundo porque se van a perder por la influencia que reciben. Hay una preparación que deben recibir y los valdenses preparaban a sus jóvenes y los enviaban a las universidades del mundo, de París, en Francia y en Italia. Y la influencia de estos jóvenes valdenses se notaba en toda la universidad.
necesitan preparación, pero la sierva del Señor dice que está prohibido, no dice ella que es apostatar de la fe. Habla de preparación y por eso puedo decir que enviar a jóvenes sin preparación es un crimen, se van a perder. Así como 1 más 1 es 2, un joven sin preparación en una institución del mundo se va a perder y va a apostatar. No hay que ser adivino, es simplemente razonar según causa y efecto. Y en el razonamiento causa y efecto, un joven que no está preparado va a apostatar de la fe. Es simple y es sencillo. Por eso los jóvenes no deberían tomar decisiones solos, deberían preguntar a gente de experiencia. Yo decía en el simposio, a veces preguntan a gente liberal que está de acuerdo, que creen que todos los jóvenes deben ir a la universidad según lo que cree el mundo, porque el mundo cree que todos deben ir a la universidad a estudiar una carrera. Y si no tienen una carrera universitaria, no sirven para el mundo. No han progresado, son fracasados. La idea del mundo y la política del mundo no es la política de Dios. Y entonces, dentro de nuestra iglesia se cree que todos tienen que ir a estudiar, todos tienen que ir a estudiar, todos. Si no estudias, bueno, me siento frustrado. Y los jóvenes han recibido esa impresión mundana y cuando llegan a una edad se sienten frustrados porque no tienen una carrera. Quieren estabilidad. Y usted lo leerá, la sierva del Señor dice que la herencia más sagrada y más útil que Abraham le dejó a Isaac eran los oráculos sagrados. Una creencia firme en Dios, el temor de Dios como principio de la sabiduría. Y por eso el sabio Salomón no pidió cosas materiales, sino le pidió sabiduría. El Señor no condena las relaciones con los mundanos cuando vamos a ser una influencia. Jesús era una persona altamente sociable, hermanos. Y ya estoy por cerrar por el tiempo. Consejo para los maestros, página 249. Mira, lea esta cita para que se dé cuenta usted que Jesús no era un extremista. Toda la vida del Salvador se caracterizó por la benevolencia desinteresada y la hermosura de la santidad. Él es nuestro modelo de bondad. Desde el comienzo de su ministerio, los hombres empezaron a comprender más claramente el carácter de Dios. Practicaba sus enseñanzas en su propia vida. Era consecuente, sin obstinación. ¿Saben qué es una persona consecuente? Que practica lo que dice, pero no era obstinado. Benevolente, sin debilidad. Manifestaba ternura y simpatía, pero sin sentimentalismo. Era altamente sociable, aunque poseía una reserva que inhibía cualquier familiaridad. Su temperancia nunca lo llevó al fanatismo o a la austeridad. No se conformaba con el mundo, sin embargo, prestaba atención a las necesidades de los menores de entre los hombres. El equilibrio exacto. Mira, Dios no está diciéndole a los jóvenes que sean antisociales, que no tengan trato con las mujeres. De ninguna manera. Tampoco le está diciendo que sean sociables sin restricciones. Jesús era el equilibrio exacto. Era alta, no era sociable. No era sociable. Era altamente sociable. Y este es un llamado para los tímidos. Porque Él es nuestro ejemplo. ¿Usted cree que Jesús se quedaba callado en un taxi? ¿Usted cree que Jesús se quedaba callado con alguna persona? Le predicaba a la casera del mercado, a la tienda, al ferretero, al panadero, al vendedor, en el taxi, en el bus. Y esto es una reprensión para nosotros. No se conformaba con el mundo. No era fanático, dice. Su temperancia nunca lo llevó al fanatismo y a la austeridad. De hecho, ¿de qué se le acusaba a Jesús?
¿De qué se le acusaba a Jesús? Se le acusaba de glotón y bebedor. Le decían, tu maestro no ayuna como lo hacía Juan el Bautista. Porque Jesús, ¿dónde estaba? Estaba en la fiesta. Iba a los matrimonios. Y por eso se le acusaba. En cambio, Juan el Bautista ayunaba. Y Jesús dijo, pero ¿cómo van a ayunar ahora si ya llegó el esposo? Hoy es tiempo de gozo, decía él. Abriendo un paréntesis, por eso el sábado, el día de la presencia de Cristo, debe ser un día de ¿qué? De gozo. La comida, ¿cómo tiene que ser? No lo digo yo, dice la inspiración, ¿cómo tiene que ser? Más sabrosa que de los otros 6 días. Es un día especial. Me contaba un hermano que conocí ahora en mi viaje, él me decía, en mi casa los sábados siempre había una comida rica, especial. ¿Y quién lo preparaba? Le dije yo, tu mamá. No, mi papá hacía pasteles de una cosa u otra y los sábados era un día muy apreciado para nosotros y quizá en esto, hermanos y hermanas, nos estamos equivocando. Por guardar, entre comillas, la santidad del sábado, no estamos haciendo el sábado un día de gozo o un día especial. Si tiene un lapicero, escriba. Mente, carácter y personalidad, tomo 2, capítulo 68, titulado Las relaciones sociales. Y ahí usted va a leer muchas citas de cómo debe ser el cristiano en sus relaciones sociales. Apúntelo, apúntelo. Usted lo necesita. Capítulo 68. Léalo, yo no tengo el tiempo de leer todas las citas. El tomo 2. Jesús era altamente sociable. Y por eso usted puede entender que Jesús dice en Juan 17:15, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. ¿Cuál es el equilibrio? ¿Cómo que el Señor los aísla y después Abraham no se aislaba? ¿Cuál es el equilibrio que debemos tener nosotros? Jesús dice, no te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Lo que está queriendo decir el Señor Jesús es que lo preserves mientras vive en su fe y vive en sus vidas en medio del mundo. Eso es lo que está diciendo el Señor Jesús. Presérvalos. ¿Dónde están? Eso es lo que desea el Señor. Eso es lo que deseamos nosotros. Que seas preservado en tu trabajo, en tus estudios, que seas luz. Si estás fuera de las ciudades, amén. Si estás preparándote para servirle a Dios como un misionero en tiempo completo en el campo, está bien, pero el misionero que esté en el campo, ¿acaso nunca va a ir a las ciudades? Tiene que prepararse. ¿Cuál es el equilibrio, hermanos? Por cuestión del tiempo, hermanos, vamos a dejar esta parte final para otro estudio. Quizá a la tarde, porque yo tengo aquí en la conciencia que tengo que hablar del libro de Daniel en la tarde. Pero también tengo en mi conciencia que tengo que terminar este estudio porque de nada sirve que pongamos la duda y decir, bueno, quizás estoy siendo muy liberal o muy extremista, pero como que Abraham se aisló de su familia, pero después no se aisló y fue influencia. ¿Cuál es el equilibrio, Señor? Lo primero que tenemos que reconocer, hermanos y hermanas, quizá es que somos desequilibrados. Porque nosotros como seres humanos siempre tendemos al desequilibrio. Siempre nos vamos a un extremo. Y siempre tratamos de imponer nuestras ideas. De hecho, una de las características del desequilibrado siempre va a ser tratar de imponer por la fuerza psicológica y por la fuerza física sus ideas. A veces al esposo, a la esposa, en el entorno de nuestra familia.
Queremos que las cosas se hagan como nosotros deseamos, como nos enseñaron, como lo entendí. No damos una opción de hacer algo distinto al cambio. Así que lo primero que tenemos que reconocer es quizá o que somos liberales o nos hemos ido al liberalismo o que somos extremistas. Y saben que si aceptamos esto y usted escarba un poco atrás en su vida, usted se dará cuenta que si usted es liberal hoy es porque antes era un extremista, conservador, y ahora ya se volvió un liberal. O viceversa. Esto ocurre de manera constante en nuestras vidas. Así que si usted quiere entender por la palabra de Dios qué es lo que Dios quiere con nosotros para que nos cuidemos, los invito a que se conecten en la tarde. Vamos a estudiar la conclusión de este tema. ¿Qué es lo que Dios quiere que cuidemos? Dios no nos quiere que nos vayamos a un convento en las montañas, alejándonos de todo para no contaminarnos, pero tampoco quiere que abramos las puertas de la iglesia, de nuestra vida, que practiquemos todo lo que nos ofrece el mundo. Él quiere que nos guardemos. Y usted leerá el capítulo 17 del libro de San Juan. Y el Señor Jesús dice: Padre, no oro por los que tengo ahora, sino por aquellos que se convertirán en el futuro. Oró por mí y oró por ti. Qué gran privilegio que el Señor Jesús ore por nosotros. Y Él dice: no te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Y a veces Dios no te pide que renuncies al lugar donde estás, sino que renuncies al pecado que estás practicando. Es cierto, a veces no podemos y tenemos que cambiar de lugar geográfico, huir por un momento, para entender el propósito de Dios para nuestra vida. ¿Saben que Moisés tuvo que huir del lugar donde fue llamado para cumplir su propósito, que es Egipto? Por 40 años, alejado del propósito de su vida, pero fue para prepararse. Y si a veces hay que decir, bueno, voy a hacer un break, un alto a lo que estoy haciendo, debe ser para prepararse. Y el Señor, cuando estemos listos, nos llamará de nuevo al camino que teníamos, pero ahora sí entendiendo nuestra debilidad, porque el mayor peligro para el ser humano es la suficiencia propia. Pensar, a mí no me va a pasar, soy lo suficientemente fuerte, yo conozco cómo es, yo no voy a caer, pero siempre terminamos cayendo. Y si no quitamos eso a nuestro corazón, Dios no puede hacer la obra que desea hacer con nosotros en el mundo. Y hasta que no aprendamos a confiar ciegamente y enteramente de Dios, no estamos listos. Y por eso a veces Dios hace un freno a nuestros proyectos para que nos preparemos. Luego, usted ve que el Señor llama a Moisés, que él no puede hablar, se olvidó de hablar egipcio. Soy tartamudo, dice él. Y la sierva del Señor dice que cuando aceptó su misión, cuando Moisés aceptó su misión, se volvió elocuente. Toda la preparación intelectual que había tenido antes, que la había perdido durante 40 años de estadía en el desierto, ahora cuando aceptó su misión y aceptó que no había mayor suficiencia que en el Señor, todo ese conocimiento intelectual se le devolvió. Pero ahora fue utilizado para la obra que el Señor le había dado. ¿Cuántos quieren decirle: Señor, quiero hacer tu obra, pero quiero prepararme? Me he equivocado, he errado y quizá he estado en el extremismo o en el liberalismo, pero quiero andar por la senda del medio, por el ejemplo que tú me has dado. Usted quiere decirle eso, usted puede levantar su mano ahí, los que están acompañándonos, o aquí también decirle: Señor, quiero ser un cristiano equilibrado que te sigue y guarda tus mandamientos. Ya no quiero atacar a mis familiares.
Ya no quiero imponer ideas en mi familia. Quiero convertirlos por mi ejemplo. Que el Señor la bendiga, hermana Celide. Hermana Celide levantó su mano ahí. Que el Señor la bendiga. Nuestra hermana Mirta, que el Señor la bendiga, la guíe para que usted sea ejemplo en su familia. Eso es lo que Dios quiere para con nosotros. Vamos a orar, vamos a ponernos de rodillas allí en casa, vamos a orar para finalizar el estudio de esta hora. Inclínese allí en casa, vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que selle las decisiones de sus hijas. Las mujeres, yo no estoy diciendo que hoy las mujeres deben ser ordenadas al ministerio pastoral, pero casi siempre son las mujeres las que están más dispuestas para trabajar, para levantar su mano, para decir, Señor, úsame. Y vamos a orar, ¿ok? Padre Santo, te agradecemos por tu palabra, porque creemos que a pesar de nuestro desequilibrio, aún nos llamas y nos quieres preparar para tu servicio. Perdónanos, Señor, por haber tomado alguna facción equivocada en nuestra vida. Ayúdanos a luchar no por la política, no por luchas humanas, sino, Señor, luchar primero con nosotros mismos. Luchar contra el mundo que quiere entrar en nuestra vida. Luchar contra el diablo, contra nuestra carne. Y prepararnos para hallarnos puros y limpios y así recibir tu sello en nuestras frentes. Señor, yo no conozco la lucha de cada uno de tus hijos. Tú sabes sus malos hábitos, sus traumas, sus complejos, sus prácticas. Y te pido que el poder de tu gracia llene sus corazones y puedan vencer y ser liberados del pecado. Ayúdanos, Señor, a no ser un pueblo liberal ni un pueblo duro y extremista, sino a ser un pueblo sociable y representar el carácter de Jesús. Ayúdanos a llevar tu ejemplo en palabra, en acción, por nuestra mirada. Bendice a tu pueblo adventista, Señor, que está sufriendo una ola de liberalismo y extremismo. Ayúdanos a representarte de manera equilibrada. Sabemos que no lo podemos hacer sin tu ayuda, sin tu espíritu. Y por eso oramos, Señor. Bendícenos y guárdanos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Que el Señor bendiga su palabra, que nos ayude a caminar por el camino de la tolerancia, pero también de la verdad. Por el camino de la compasión, de la misericordia, pero también de la justicia. Solo Dios puede ayudarnos a tener un mensaje equilibrado, una mirada equilibrada, una actitud equilibrada, ser equilibrados en la reforma pro salud, en la vestimenta, en el mensaje de la salida al campo, en el mensaje de los tres ángeles, de presentar el mensaje de la bestia y de su imagen. Solo Dios puede hacerlo, hermanos. No confiemos en nuestro conocimiento y en nuestra sabiduría. Que el Señor los bendiga y el Señor los guarde, es mi deseo y es mi oración. Que tengan un feliz y bonito sábado. Provecho con su alimento físico. Que se los bendiga. Nos encontramos en las horas de la tarde. Pueden abrir sus micros y saludarse. Que el Señor los bendiga. Amén. Feliz sábado, hermanos. Dios los bendiga. Un abrazo para cada uno. Feliz sábado, hermanos. Feliz sábado, hermanos Isaías, para los hermanos de Guaral y para todos los hermanos del Zoom. Feliz Santo Sábado.